Pastor Andrés, ¿puedes acercarte un minuto acá? ¿Puedes brevemente contarnos lo que el Espíritu les llevó hace unos días a ti y a tu equipo de líderes en la iglesia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Brevemente, y lo que puedas tener la libertad de contarnos, podrías hacerlo. Sí. Ahora unas 2 semanas el Señor empezó a inquietar mucho mi espíritu con una sensación y una expectación de juicio, dándome cuenta que no estábamos dando la medida de lo que Él nos había pedido. Creo que el proceso empezó conmigo y con mi esposa. Primero al darnos cuenta que, qué sé yo, que había ciertos niveles de hipocresía que se habían infiltrado en nuestras vidas. Creo que la actividad y demás, empezamos a notar que nuestro altar personal con Dios no estaba en la medida que entendíamos Dios nos había pedido. Y el Señor nos empezó a recordar cosas que Él nos había encargado reestructurar y reformar en nuestras vidas íntimas. Y empezamos a ver niveles de orgullo, de jactancia, quizás por haber alcanzado ciertas cosas que Dios para nada toleraba. Y fue a partir de allí que nosotros empezamos a entrar en un profundo proceso de arrepentimiento delante del Señor. Nos sacudió mucho que nosotros hacía un tiempo que estábamos atacando un sistema espiritual en la ciudad, y a 300 metros de la congregación hicieron un dibujo con todos los símbolos de ese sistema espiritual. Y nos dimos cuenta que como intercesores también la congregación no había dado la medida que debía dar, si no eso no se hubiera manifestado así. Entonces empezamos a hacer crisis en un montón de aspectos, y el Señor me decía, están colando el mosquito y se están tragando el camello. Es decir, están por ahí enfocándose en ciertas cosas puntuales y están olvidándose de las cosas principales, que es el apego a mi espíritu. Y yo creo que la crisis fundamental fue eso, que veníamos caminando en una estructura congregacional que sirvió durante los años anteriores y hasta este tiempo. Y lo que el Señor nos decía es, allá hay un auto que se llama el Fiat 600, que es comparable, por ejemplo, al Volkswagen, los que se le llaman las cucarachitas, ¿no? Algo así. El escarabajo, sí, también. Bueno, y el Señor nos decía, mira, por más que vos le cromes la tapa de cilindro, le pongas rings de oro, tapizado de cuero, a la hora de acelerarlo, siempre va a ser un autito así, lento, que no responde. Y el Señor lo que nos empezó a decir es que básicamente nosotros estábamos ya poniendo parches nuevos en el vestido viejo y que ya no podíamos seguir avanzando así. Él nos decía, vayan por el Audi, busquen un Audi, busquen un auto bueno, de buena calidad, abandonen eso. Entonces empezamos a hacer crisis con que al abrazar lo profético verdaderamente nos desarrollamos en muchas cosas, pero había estructuras que hoy al Señor ya directamente era que si nosotros las sosteníamos directamente no podíamos seguir avanzando. Reuní a todo mi liderazgo, uno de las profetas de la congregación, el Señor le trae una visión, le trae un sueño muy profundo, muy preciso, y le muestra un edificio de 3 pisos. Y había gente que entraba y salía del edificio, otra gente que se quedaba en el primer piso, otra en el segundo piso, y en el tercer piso estábamos mi esposa y yo. Solo nosotros estábamos metidos allí. Y ellos nos miraban desde abajo y desde el segundo piso, el liderazgo, y de repente ella empieza a ver que el piso no nos sustentaba y como que se empezó a hundir debajo de nuestros pies. Y ella decía, se van a caer. Estaba alarmada en el espíritu viendo eso. Y el Señor le dice, la estructura tiene problemas.
el liderazgo no está en la posición correcta y ellos no pueden ser sostenidos a donde yo los he puesto. Usted dirá, son esas cosas que uno no va a decir aleluya, ¿no es cierto? O sea, la verdad que fue toda una crisis, fue ver, creyendo que veníamos bien, nos empezamos a dar cuenta que estábamos mal y que era un tiempo de corrección inmediata. Entonces yo reúno al liderazgo, el Señor me da la interpretación del sueño, el Señor me empieza a mostrar que el primer nivel era el modelo pastoral inicial con que arrancó la iglesia, que el segundo nivel verdaderamente fue cuando empezamos a entrar en lo profético, y que el tercer nivel era entrar en una etapa apostólica. Entonces el Señor lo que me decía es, yo estoy abriendo un tiempo apostólico sobre ustedes, pero la estructura actual, el equipo como está configurado, no tiene la capacidad de soportar. La iglesia no tiene la capacidad de soportar esto. Entonces lo cité y básicamente les dije, miren, nosotros creíamos haber estado funcionando como ministerio, pero verdaderamente ustedes estaban funcionando más como diáconos que como ministros. Y verdaderamente el que quiere entrar en ministerio se tiene que subir al tercer piso. Y eso implica que verdaderamente el ministerio es tu vocación, tu norte, tu dirección, y que las medidas que el Espíritu demande deben ser cumplidas, no en una apariencia. Entonces, por ejemplo, los puse a hacer un ejercicio que habíamos hecho con Dana, mi esposa, y le dijo, quiero que hagan una lista de todas las cosas que el Espíritu Santo les ha hablado y les ha pedido que ajusten. Y ustedes saben que no lo han hecho en la medida o en la forma que los satisfaga. Hicieron ese listado, nos lo mandaron y el Señor ya me habilitó a hacerlo con el resto de la congregación, a ese ejercicio. Por ejemplo, en un 95%, todas las personas dijeron, Dios me ha llamado a un nivel de intimidad más profunda y yo no lo he hecho. Ahora, yo estoy viendo algo, digo, bueno, eso es parte de la administración personal de cada uno. Si bien uno motiva, impulsa, fue como que nosotros nos dimos cuenta que se había instalado como un sopor y en su misericordia el Señor nos advirtió y nos empezó a sacudir eso. El Señor nos empezó a decir, mientras haya vasijas vacías, mientras haya vasijas hambrientas, habrá aceite. Y nos sacudió a meternos en un tiempo de entender, y entendimos por qué Pablo tenía por basura todo lo alcanzado. Era el mecanismo de reset que Pablo tenía para que lo alcanzado no le impida ir por lo que el Espíritu le pedía hoy. Entonces para él siempre era como empezar de cero el ministerio. Era como decir, estoy desnudo. Y una de las cosas más fuertes que Dios nos confrontó es que el modelo de adoración que estábamos trabajando, verdaderamente a Dios ya no le servía, al Espíritu no le servía. Y fue reunirme con todo un equipo, pedirle perdón al Señor, y literalmente en el Espíritu vimos las vestiduras que teníamos y pudimos ver los parches nuevos que quisimos poner, es decir, traer cosas proféticas a una estructura que no estaba renovada, no estaba reestructurada en el Espíritu. Y el Señor dijo, el parche nuevo ya ha tirado y los ha dejado desnudos. Y estamos en una posición de desnudez. Y lo que el Señor nos desafiaba era decir, bueno Señor, la verdad, compren vestidos, esto nos decía, compren vestidos nuevos delante de mi presencia, oro refinado en fuego, y unjan sus ojos con colirio para resolver su desnudez. Y la verdad que fue un tiempo de humillación donde nosotros le dijimos, Señor, mira, sinceramente si tenemos que cambiar aún la plataforma, porque decíamos el modelo de plataforma, ¿cómo la gente va a entender que es rey y sacerdote si pareciera que los sacerdotes se paran acá arriba y allá está la plebe, el pueblo, ¿no? Y decimos, Señor, si tenemos que modificar todo eso, lo hacemos, porque entendemos que si no nos reconfiguramos, no nos dejamos reinventar desde el cielo, no desde tomar medidas de la tierra, tu presencia se va a ir. Y si tu presencia se va, ¿qué sentido tiene todo esto? Pero es tal la expectación, y aún estamos sacudidísimos, y en estos días ni le cuento con todo lo que Dios está soltando, ¿no? Donde nos damos cuenta que el cielo está tan apurado que ya no tiene tiempo de esperarnos.
yo le decía al liderazgo mío, le digo, miren, yo a veces me entro en el rol de pastor y veo son médicos, familias que trabajan, que están dedicadas a sostenerse y también sirven con todo su corazón al Señor. Y por ahí el Señor en mí pone una urgencia de ciertas cosas y cuando yo quiero seguir el paso del Señor y agarrarme de la mano del Señor, empiezo a ver que ellos se me empiezan a alejar de mi mano. Y entro en una crisis, porque digo, estoy perdiendo a mi liderazgo, estoy perdiendo a los que hasta aquí llegamos juntos. Entonces empiezo a regular mi obediencia con el Señor, disminuyo la velocidad del Señor para poder tenerlo en ellos y en esos momentos yo empiezo a traicionar al Espíritu Santo. Entonces yo les empecé a decir a ellos, les digo, miren, sinceramente si tengo que empezar un grupo de nuevo, si tengo que arrancar todo de cero, yo entiendo que yo no me puedo soltar de la mano del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde les dije, la verdad el ministerio lo demanda todo. Y quizás si se mete en crisis tu profesión, porque el Espíritu Santo te llama cuando te metas en la profundidad que Él te pidió meterte, tomaremos las decisiones que hay que tomar, pero si vamos a construir algo del cielo, no un híbrido terrenal y celestial. Y en ese proceso de fuego, sinceramente, estamos metidos, o sea, y creo que tiene una conexión tremenda también con todo lo que Dios está haciendo acá, y oro para que todo lo que está pasando acá vaya para allá ese fuego. El Señor nos llevó a, a levantar altares de adoración y oración los 7 días de la semana y que toda la congregación vaya ahí. Empezamos a hacer un montón de cosas que el Señor nos había pedido y no las hicimos. Un programa de restauración de matrimonios que nos había pedido empezar. Arrancamos con todo eso porque nos habíamos detenido en esa comprensión pastoral de lo que la gente puede. Y sí, somos una iglesia profética y uno entiende un montón de cosas, pero de repente como que el Señor nos sacó un velo y nos dimos cuenta que estábamos frenando al Espíritu Santo en un montón de áreas. No es algo que nos alegró para nada, me entristeció muchísimo, me dolió mucho, pero simultáneamente vimos el amor del Padre advirtiéndonos, abriéndonos los ojos, que creo que también es lo que está haciendo aquí. Como diciendo, a ver, no me alcanza. Hay veces que el Señor nos confrontaba diciendo, bueno, sí, creció la congregación, empezamos re poquito, mirá lo que pasó en todos estos años. Y el Señor me decía, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, este nivel de crecimiento, este nivel de influencia, a mí no me alcanza, me decía. Entonces empezamos a caer en las medidas del hombre, en lo que nos alcanza a nosotros, pero a Dios no le alcanza. Y nos dimos cuenta, a ver, yo si les digo en resumidas cuentas lo que nos pasó, es que nos dimos cuenta que si no satisfacemos al cielo nada tiene sentido. Y la verdad que no nos queremos aferrar a nada, no nos importa las guerras que se vengan, no nos importa si tenemos que perder el ojo y la mano con tal de entrar al reino. Dijimos, Señor, la verdad yo, más que hoy pedirte el trono, te pido el torno. El torno donde vos nos das forma, para que verdaderamente vos te puedas derramar. No te vas a derramar en algo que no tiene tu forma. Nos dimos cuenta de la soberbia de creer que uno hasta puede negociar con el alfarero. Y nuestra mentalidad todavía está tan impregnada de Grecia, que la verdad que lo que yo necesito es que en su soberanía Dios se sienta habilitado a hacerme de nuevo, sinceramente, que me eche a perder en sus manos para que me dé la forma realmente que Él quiere. Y mi clamor en estos días, aún en los tiempos de adoración que estamos, es decir, Señor, ten misericordia de nosotros, hacelo con nuestra generación, o sea, hacelo con nuestra generación. Yo no quiero que pase nuestra generación. Y simultáneamente sé que estamos tan comprometidos en estructuras remanentes que traemos, que le impedimos al Señor aún poder hacer lo que Él quiere con el barro, ¿no? Y bueno, que Él en su misericordia lo haga y que nuestro corazón realmente se pueda rendir a Él en medidas mucho más extremas de las que hemos alcanzado. Sé que las medidas que hasta hoy tenemos no alcanzan, aunque nos parezca que hayamos hecho mucho, y es ahí donde necesitamos, como Pablo, decir, no he hecho nada. O sea, Dios me ha llamado y lo que he hecho hasta hoy no es nada.
y necesito estirarme, extenderme, a fin de hacer aquello para lo cual Él me llamó. Entonces, bueno, esa fue un poco, no sé, la experiencia.